corazón y que es el que nos habla, aunque de pronto no sabemos distinguir la voz del Señor como Samuel. Y esto lo digo por nuestro hermano Francisco ahorita, que decía, no sé si venga de parte de Dios. Por supuesto que es Dios el que habla, ¿verdad? Por supuesto que es Dios el que nos habla, y nos habla directamente al corazón y nos dice qué es lo que Él está demandando. Lo demanda de Francisco, obviamente, está demandando de Francisco que sea un adorador, no solamente que alabemos a Dios, sino que lo adoremos. Y está dentro de lo que el Señor está buscando. Él lo dice ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 23. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Si nosotros vemos, cuando dice Dios es espíritu, lo tiran, pobrecito, nadie le hace caso. Dios es espíritu y nos da espíritu con una E mayúscula, hablándonos que Dios, o sea, que Dios es espíritu. Dios no tiene cuerpo, Dios no tiene materia, Él es espíritu. Dice, Dios es espíritu y Él, dice, y los que le adoran, y nos habla de en espíritu, pero ya espíritu es con E minúscula. Nos habla de dos cosas diferentes. Nos habla de que Él quiere que con toda nuestra actitud, con todo nuestro ser, le adoremos a Él. Y no hay mejor manera de adorarle y bendecirle que a través de la obediencia. A través de la obediencia. Recordemos lo que dice el Señor Jesús allá en Mateo capítulo 7, ¿no? Y se acercaron diciéndole a Él, Señor, 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 nosotros predicamos en tu nombre, nosotros en tu nombre echamos fuera demonios, nosotros en tu nombre hicimos señales. Y Jesús los rechaza, ¿no? Los rechaza, diciéndoles, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, la mejor manera que nosotros tenemos para adorar, para alabar, para bendecir al Señor es obedeciéndole a Él, haciendo la voluntad de Él. Esto es obedeciendo los mandamientos, que es lo que vamos a ver nosotros, si Dios nos permite, en esta mañana. Los mandamientos del Señor. Jesús nos sigue hablando ayer en Juan 14, verso 21, diciendo que el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Más adelante dice que el que le ama será amado. Él nos va a amar a nosotros, el Padre nos va a amar, van a venir a nosotros y van a hacer morada con nosotros. ¿Con quién? Con aquellos que le aman. ¿Cómo le manifestamos a Dios que le amamos? Obedeciendo sus mandamientos. Jesús nos habla de los mandamientos de Él, pero serán de Él. Él dice que Él no habla por sí mismo, que las palabras que nos ha dado son las que el Padre le dio. Así que todo lo que Jesús nos transmite a nosotros es lo que el Padre le ha dado. Dicen los que estudian mucho la palabra de Dios, yo quisiera ser uno de ellos, que Jesús dio más de 250 mandamientos, más de 250 mandamientos, y estos pues son muchos, ¿verdad? Son muchos mandamientos, pero todos los mandamientos que Jesús da emanan de lo que nosotros conocemos como la ley de Dios, con lo que nosotros conocemos como la ley de Dios, la cual pues consta de 213 mandamientos, resumidos en 10, o 10 mandamientos que el Señor da en el monte Sinaí a Moisés, y están contenidos en 613 mandamientos o 613 preceptos, de los cuales el Señor Jesucristo solamente los reduce a 2. Vaya para Marcos capítulo 12, versos 29 y 30. Marcos capítulo 12, verso 29
y 30. ¿Qué dice Marcos? Marcos 12. Les voy a leer desde el verso 28. Dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Verso 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y aquí vemos lo que el Señor Jesús habla en Juan capítulo 4. En espíritu, esto es con todo nuestro ser. Cuando habla de espíritu nos habla de conducta, nos habla de muchas cosas, pero habla de conducta, esto es con todo nuestro carácter, con todo lo que somos, debemos de amar al Señor. Entonces dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. 4 mandamientos que nos habla la ley mosaica, la ley moral. 4 mandamientos Jesús los resume en uno. Y después los 6 siguientes mandamientos, mandamientos que tienen que ver en nuestras relaciones interpersonales, también los resume en uno: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el primer mandamiento que el Señor dice que lo debemos amar, vamos a Éxodo capítulo 20, porque vamos a ver este primer mandamiento en esta mañana, si Dios nos permite. Yo le decía, y claro que lo permite, porque Él es el que nos quiere hablar acerca de esto. Éxodo capítulo 20, el primero de los 4 mandamientos que Jesús está resumiendo en uno. Dice el verso 20, verso 1: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Verso 3: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así que el primer mandamiento de la ley, ¿cuál es? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primero de los 4 mandamientos que nos habla Jesús, que es amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Dice, entonces el propósito de este estudio es que nosotros entendamos que Dios está exigiendo de nosotros obediencia total, un amor total, una entrega total a Él. Dios es celoso y Él no comparte su gloria con nadie. Por eso se presenta Él, en el verso 1, se presenta Él, fíjese bien, dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo. Después dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. En el primer versículo, Dios está manifestando y está hablando como ¿qué? Como Dios. Cuando nos habla acerca de Dios, nos está hablando del Eterno, del Creador, del Amo y Señor de todas las cosas, el Creador de todas las cosas, el Señor, ¿no? El Señor, el Eterno, el Creador. Dice: yo soy el Creador de todas estas cosas. Él está hablando. Entonces, Él está pidiendo que nosotros, primero, que Él debe de ser el único objeto de nuestra adoración, y segundo, que reconozcamos su señorío y soberanía sobre nosotros. Él es soberano, Él es dueño de todo, incluyéndonos a nosotros. Ahora, este mandamiento es muy difícil de llevar a cabo, especialmente por aquellos que no conocen a Dios, o que conocen a Dios de oídas solamente. Porque es muy difícil que en el mundo haya gente que no conozca de Dios, o al menos que haya escuchado hablar de Dios. Todo mundo dice creer en un Dios, salvo aquellos que se autodenominan ateos, que dicen que Dios no existe. Pero de ahí en fuera, todo el mundo cree en un Dios.
Tal vez lo rechacen, tal vez lo nieguen, pero creen la existencia de un Dios en las diferentes religiones, A nosotros se nos ha revelado como el único Dios verdadero, el creador de todas las cosas. Este es el Dios en el cual nosotros creemos. Otros creen en Buda, otros creen en muchos dioses, ¿no? Nosotros creemos en la revelación de Dios como el Todopoderoso. Entonces, esto implica para nosotros que no tengamos ningún ídolo en nuestra vida. Esto es ningún Dios ajeno, es lo que nos está diciendo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Decía, para el hombre común, o sea, para el hombre caído, es imposible vivir sin un objeto de adoración. Si no conocen a Dios, o aún conociendo a Dios, vemos que el hombre ha decidido por iniciativa propia o por necesidad de tener un objeto de adoración, de tener algo en qué creer, en qué depositar su fe, algo en qué refugiarse en sus temores, en sus angustias y en sus necesidades, y de pronto ha creado muchas imágenes, ha creado muchos dioses, porque hay gran cantidad de dioses. Solamente creo que los de la India tienen más de 2000 dioses, ¿no? Y los adoran a todos ellos. Entonces, esa es la necesidad del hombre, que entonces en su necesidad el hombre crea muchos dioses, muchos ídolos, ¿no? Y los adora. Esto es muy difícil para el hombre. Entonces, nosotros vemos en otro aspecto que el hombre también actúa, o sea, el carácter del hombre refleja el Dios en el cual cree. Refleja en el Dios en el cual cree. Nosotros vemos de pronto a este movimiento, ¿cómo se llaman estos que andan ahí de guerrilleros y terroristas? ¿No? Musulmanes, ¿no? Vemos el carácter que ellos reflejan. Ellos, su carácter, su conducta es muerte, es guerrilla, es terror, siembran eso porque esa es la fe que ellos tienen, ¿no? Entonces el hombre actúa, su conducta o su carácter o su forma de actuar es en relación al Dios en el cual él cree. Por eso es tan importante que nosotros creamos en el Dios verdadero. Dice la Escritura que a Dios nadie lo ha visto jamás, que el unigénito, su Hijo, Él nos lo ha revelado. Él nos lo ha revelado. Pero ¿de qué manera nos lo revela? Quiere decir que Dios fue revelado a través de la figura de Jesucristo, como nos lo presentan. Un hombre bien parecido, de ojos azules, nariz afilada, una barba que parece que tenía peluquero particular, ¿verdad? Que se le estaba arreglando día con día y todo eso, ¿no? Su pelo así rubio, largo, una túnica blanca, resplandeciente, sus sandalias bien boleadas y todo eso. ¿Será que esa es la figura de Dios? Entonces, ¿qué fue lo que Dios nos revela a través de su Hijo unigénito? Su carácter. Entonces, nosotros debemos de reflejar el carácter del Hijo de Dios, porque es el carácter de Dios. Entonces supone que nosotros deberíamos de ser amorosos, misericordiosos, compasivos, perdonadores. Ese es el carácter que nosotros debemos de reflejar, ¿no? El carácter de Jesús. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Eso debe de estar en ti y en mí. Eso es lo que debemos de reflejar. ¿Por qué? Porque somos seguidores de este Dios. ¿Sí? Bueno, vamos entonces por ahí. Pero entonces el hombre, en su ignorancia o en su desobediencia, prefiere hacerse ídolos. Y nosotros encontramos que la idolatría está presente a los casi 3 meses que salieron de Egipto. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, inmediatamente hace un ídolo. Viendo la tardanza de Moisés, le quitan los aretes y todo lo de oro que traen las mujeres y los varones, lo funden y hacen un becerro de oro y lo empiezan a adorar. ¿Por qué? Porque era lo que había en su corazón, era lo que traían en su corazón, era lo que habían visto en Egipto. Ellos creían en el Eterno, ¿no?
porque ellos le llamaban el Eterno, no le llamaban Yahvé o Jehová o Yahweh, no lo conocían de esa manera. Ellos solamente conocían al Eterno, al Dios creador, el que les habían prometido una tierra a través de Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Ellos conocían la promesa y conocían a este Dios, pero no se les había revelado como Jehová o Yahvé, sino hasta con Moisés fue revelado, hasta que Moisés tuvo un encuentro con él en el monte, ahí en el monte, y vio la zarza ardiendo. Le dijo el Señor: tienes que ir a sacar a mi pueblo. Le dijo: bueno, que yo voy, pero ¿qué les voy a decir? No, pues que Dios te mandó. Sí, pero ¿cómo te llamas? Y entonces el Señor le dijo: yo soy el que soy, ¿no? YHWH, que es el nombre de Dios en el hebreo, pues, y no es impronunciable, pero este verbo se asemeja a esto, ¿verdad? Yo soy el que soy, el eterno presente, el yo soy, la palabra sempiterna, la promesa sempiterna. Dios es hoy, Dios es mañana, Él no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero entonces el hombre decidió no obedecer a Dios, ¿verdad? Y se hizo sus ídolos y los empezó a adorar. Vamos a ver ahí en Romanos capítulo 1, verso 20 y al 23, cómo está escrito, cómo el apóstol Pablo registra esto cuando le habla a todos los hombres. Adelante, Ray. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen toda incorruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ok, dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios lo manifestó, Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza ¿de qué? De hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces el hombre se empieza a adorar a sí mismo. Veíamos la semana pasada dónde nació esto, dónde se originó esto, en el huerto del Edén, donde el hombre decide no hacerle caso a Dios, busca ser semejante a Dios y entonces empieza a adorarse. Esto se conoce como el humanismo, el amor o la adoración al hombre por el hombre. El hombre se empieza a rendir culto, el hombre se siente Dios porque el hombre quiere ser Dios. Por eso buscaban la sabiduría, buscaban el conocimiento, por eso hicieron la torre de Babel, porque querían alcanzar a Dios, pero no con los medios establecidos por Dios, sino a través de que el hombre en su imaginación y en su corazón, o sea, sus deseos, sus pensamientos y deseos, quería hacer para alcanzar a Dios. Eso fue hace miles de años y eso sigue siendo exactamente lo mismo el día de hoy. Conociendo a Dios, no se le glorificó como Dios, sino se envanece el hombre en sus razonamientos y entonces el corazón se llena de tinieblas. Esto es la idolatría. Pero tú me dirás y me preguntarás, bueno, si el Señor le está hablando, este mandamiento se los da del monte Sinaí, entonces no tiene que ver con toda la creación, ¿verdad? ¿A quién le dio estos mandamientos Dios y en dónde? En el monte Sinaí. Y se lo dio expresamente al pueblo de Israel, al pueblo hebreo que sacó de Israel. Y los trae por el desierto. Y llegando allá al monte Sinaí, después de días, después de meses, se les manifiesta. Sí conocemos la historia, ¿verdad? Que Dios le habló a Moisés y le dijo: sube al monte y no permitas que el pueblo se acerque, porque los que se acerquen van a morir.
vente tú y Aarón nada más conmigo, y vemos que en el monte había relámpagos y fuego y truenos y de todavía, ¿no? Ahí estaba la presencia de Dios, y el pueblo no quería hablar nada con Dios por temor a eso, a lo que había ahí en el pueblo. Entonces Dios le da mandamientos. ¿A quién? A Israel. Pero fíjate bien, nosotros de pronto, y esto es cierto, mire, déjeme decirle, cuando surge la pregunta, aunque me desvío porque vienen muchas cosas a mi mente y ni modo te las tengo que decir, porque si Dios me las pone en mi corazón y en mi mente te las tengo que decir, ¿no? De pronto, esta es una realidad. Te llegan y nos preguntan, hermano, ¿ustedes están bajo la ley o están en la gracia? ¿Y qué es lo que respondemos inmediatamente? Estamos bajo la gracia. Y entonces, ¿qué pasa con la ley? Estamos obligados, ya lo comentamos ahorita, pero lo voy a volver a repetir, estamos obligados a cumplir la ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. ¿Sí o no? ¿O no? Pero sí. No, pero sí. ¿Sí? Cierto es que le dio los mandamientos al pueblo de Israel. Porque a veces me dicen, no hermano, es que ya no estamos obligados a guardar la ley mosaica. Bueno, ¿qué dice entonces la palabra de Dios? En uno de los mandamientos que dice, no matarás. Entonces, como no estás obligado porque fue para Israel, pues entonces mata. No robarás. ¿Estás obligado a guardar la ley mosaica, sí o no? No, pues entonces roba. ¿Sí vemos? Entonces esto quiere decir que sí debemos de guardar una parte de la ley. Porque otra parte de la ley, que es la parte ceremonial, que lo veremos cuando lleguemos al cuarto mandamiento, que es el día de adoración al Señor, que Él estableció un día de reposo para que se le adorara, ya veremos, ¿no? Ya veremos entonces ese cuarto mandamiento. Pero entonces debemos de guardar la ley ceremonial, que forma un tercio de la ley divina. Dice el apóstol Pablo que ya no lo vamos a obedecer, dice, porque todos estos ritos, todas estas ceremonias en la ley ceremonial judía eran sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es Cristo. Entonces, cuando el judío se convierte a Cristo Jesús, entonces automáticamente eso pasa a otro nivel. Aunque el pueblo de Dios, el pueblo judío, sigue celebrando y sigue festejando sus fiestas, pero hay sacrificios y hay que ya no están ahí dentro de ellos. Pero nosotros como gentiles, venidos y adoptados al pueblo de Dios, no estamos obligados a guardar esa ley ceremonial. La ley civil, que era también para los judíos, tampoco nosotros guardamos la ley civil. Nosotros tenemos una ley civil que emana de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Estamos ahí? Entonces, ¿qué es lo único que nosotros nos estamos aplicando de la ley que se le dio a Israel? La ley moral. La ley moral, que contiene muchos mandamientos, tanto positivos como negativos. ¿Sí estamos ahí? Entonces, usted le pregunta, ¿estamos obligados a cumplir la ley mosaica, sí o no? Sí, pero no. Sí, pero no. Si no termino de predicarle, usted es la culpable porque me están distrayendo. Si no, váyase rápido para Hechos capítulo 15, lo estábamos viendo hace 8 días en el estudio de la mañana. Verso 28.
Primero vamos a ver el 15:5. ¿Ya está ahí? Bueno, lo voy a leer, Dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, ¿en qué? ¿En qué? En el Señor, ¿verdad? Fariseos eran judíos que habían creído que el Mesías efectivamente era el enviado de Dios. Eso fue lo que creyeron, y que venía en sustitución de ellos, que venía conforme a las Escrituras a sustituir el lugar que les correspondía a ellos y que nos correspondía a nosotros, y era el Cordero que iba a quitar el pecado del mundo. Eso fue lo que creyeron. Mas a los que le creyeron, a los que le recibieron, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces ahora estos son judíos mesiánicos. Estamos ahí, han creído en el Mesías. Pero estos hombres siguen con la cosa de que se debe de guardar la ley. Y fíjese, dice, pero algunos de los sectas de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos, ¿y qué? Y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, ustedes saben cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y que creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dando el Espíritu, lo mismo que a nosotros. ¿Cómo? ¿A través de qué? A través de la fe, no a través de las obras de la ley. Estamos viendo dos cosas diferentes, ¿verdad? Y ninguna diferencia hizo entre ellos y nosotros, purificando por la fe sus corazones. ¿Cómo fue purificado también el judío? ¿A través de qué? ¿De las obras de la ley? No, a través de la fe, aunque ellos estaban obligados a guardar la ley. Pero por creer en Jesús, también fueron purificados sus corazones. Porque en el nombre de Jesús hay perdón de pecados. ¿Dónde mora? En el corazón. Sale el pecado y estás purificado. Sí, vemos este asunto. Ya me desvié completamente, pero usted es el responsable. Bueno, vamos al verso 28. Verso 27. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Verso 28. Porque han parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias, que se abstengan de los sacrificados los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. ¿Para quién eran esos mandamientos? Para los gentiles convertidos a Cristo. Entonces ahí está guardada toda la ley mosaica, todos los mandamientos que dio en la ley moral. Entonces, sí, pero no. ¿Sí estamos ahí? Bueno, pero entonces, ¿es para todos? Sí, es para todos, porque por eso le estoy diciendo cómo Dios se revela en el versículo 1. Dios se está presentando. Esto fue para aquel tiempo Israel y ahora es para nosotros. Dios se manifiesta a través de su palabra como el Creador, como el Eterno, como el Todopoderoso, el Shaddai. Se presenta a nosotros hoy en este tiempo y nos dice, tú, y le dice al que no cree, tú no debes de tener otros dioses delante de mí, porque es para todos. Si no fuera para todos, entonces aquellos que no conocen a Dios pueden adorar sus ídolos, pero es pecado. Y Dios los inculpa del pecado. ¿Por qué? Porque es para todos. Nos debemos a Él, porque Él es, vamos a ver, porque Él es creador. Génesis 1, 26, 28. Él es el creador. Dice, entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. ¿Cómo lo
creó? ¿Gentil, judío o creyente? Simplemente creó a un hombre, ¿verdad? Sin religión, sin creer nada. Él creó a un hombre. De ese hombre y de esa mujer descendemos todos, descendemos tú y descendemos yo. Por tanto, todo mundo, todo ser humano se debe a un creador. Debe de obedecer a Dios porque Él es su creador. Nosotros le pertenecemos doblemente al Señor, una por creación y otra por redención. Una porque somos criaturas de Él y la otra porque somos el pueblo de Él, porque Él nos redimió y nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nos debemos al Señor por dos razones bien importantes. El gentil, el que no cree, se debe por una sola, o por dos también vamos a ver ahorita, porque es su creador. Salmo 136:1. Vamos a confirmar lo que estamos hablando, aunque ahí en Génesis tenemos lo suficiente. (136:4), vamos a ver. Dice: al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia, el que hizo los cielos con entendimiento. ¿No nos dice esto en Génesis 1? ¿Sí? El principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz. Y dijo Dios: sea la luz. ¿Y fue qué? Y fue la luz. Al que hace los cielos con entendimiento. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Proverbios capítulo 8. Verso 22. Está hablando acerca de la sabiduría, o la sabiduría está hablando. La sabiduría está hablando. Dice verso 22: el Señor me poseía en el principio, ya de antiguo. ¿Antes de qué? Antes de sus obras. Por ahí dicen algunos que Jesús es hermano del chamuquín y que es hermano del ángel no sé qué, ¿verdad? Dicen que son hermanos. Pues no, Jesús no es hermano de nadie, porque Jesús es el primogénito de toda la creación. Jesús no fue creado, Jesús fue emanado. Jesús es la palabra de Dios. ¿De dónde salen tus palabras? ¿Las creas tú? ¿De dónde salen? Fluye, emana. Es muy diferente algo que emana, algo que fluye, a algo que tú creas. ¿Sí estamos ahí? Entonces, el Señor, el Hijo de Dios, es el unigénito. Con Él fue hecha toda la creación. Él no fue creado. Todo lo creado fue hecho por Él. Y lo hizo con sabiduría. El Señor hizo con sabiduría porque el Señor es la sabiduría. Y si no fue hecho con sabiduría, analízate un poquito cómo estás formado, cómo estás hecho. Piensa un momento, qué cosa tan maravillosa, mano, es el ser humano. Piensa en cualquier parte de tu cuerpo, en cualquiera. Hasta en una uña piensa. ¿Cómo es que te crece una uña? ¿De dónde viene? ¿Cómo nace? ¿Por qué es? Piensa en tu torrente sanguíneo. Piensa en tu ojo, en tus ojos. ¿Cómo están hechos? ¿Cómo vemos colores, movimientos, todo? ¿No está hecho acaso con sabiduría? Es una sabiduría que no es humana, es una sabiduría... No hay manera de decirlo más que de esta manera. Es la sabiduría divina. Dice el Salmo 136, al único que hace grandes maravillas, dice, porque siempre es su misericordia, al que hizo los cielos con entendimiento.
Entonces el hombre debe obediencia a Dios. El hombre debe de abandonar toda idolatría y solamente adorar a Dios. Adorar a Dios. No hay excusa para no adorar a Dios. Dice, lo que se conoce les es manifiesto, el cielo, la lluvia, el tormentón que cayó ayer. ¿Y por qué cayó solamente en un espacio y en otro no? Porque Dios determina todas las cosas. El sol, las lumbreras, todo. ¿Cómo puedes tú imaginar dónde cabía en nuestra mente, hermanos amados, dónde cabía en nuestra mente que un pedazo de piedra o un trozo de madera iba a poder hacer todo esto? O sea, dice la Escritura que teníamos cegado el entendimiento, no lo podíamos entender y comprender. Dice el profeta que el hombre va al monte, corta un leño y ya trae el leño, y ahora que trae el leño lo parte por la mitad, con la mitad hace una figura de hombre, lo adorna, lo pinta y se postra ante él y lo adora. ¿Tiene algo de divino eso? ¿Tiene algo de celestial? ¿Tiene poder? ¿Tiene autoridad? No tiene absolutamente nada. Es un leño pintado y con forma, y dale la forma que quieras, la más hermosa, la más maravillosa, la mujer más guapa, la más hermosa, la mejor formada, la Afrodita o no sé qué tanto. No es más que un pedazo de madera con forma y pintura. Y se postra y lo adora, y con lo que le sobró hace leña y se cose unas tortas bien ricas. ¿No es el mismo leño? Imagínate la ofensa para Dios, que lo hacemos semejante a un leño. Espero no estar ofendiendo a nadie. Y si se ofende, pues ni modo, mi hermano. Le debe obediencia porque es creación de Él. Cierto es que nacimos del vientre de nuestra madre, pero ¿no acaso también eso es una maravilla de Dios? ¿No acaso es una maravilla de Dios? Que de pronto algo pasó ahí en el vientre de nuestra madre y un óvulo fue engendrado, fue preñada nuestra madre, y de pronto se fue gestando una vida ahí, algo que no tenía forma ni nada, no un simple ahí, algo, era vida nada más, y empieza a tomar forma y empieza a tener cabeza y ojos y todo, y ahí se empieza a gestar todo lo que yo soy. ¿Cómo es posible que un niño, una criatura, vive en el vientre de su madre entre pura agua? A ver, métete tú 9 meses al agua. A ver qué te pasa. No aguantamos ni una hora, nos ahogamos. Y el bebé estuvo 9 meses ahí en pura agua, lo rodeaba. No respiraba. A ver, aguántate sin respirar 1 hora. ¿No es una maravilla? Hombre, entonces solamente con este razonamiento te alabo, Señor, y te bendigo por las maravillas que tú has hecho. Te doy gracias, Señor, porque todo, decía Raimundo, porque todo lo que yo tengo y todo lo que yo poseo te pertenece a ti. Tú me lo diste a mí, Señor, pero está para tu servicio. Hoy en la mañana despertamos y lo primero que vimos fue un techo así, ¿verdad? ¿O alguien vio el sol? ¿No? Entonces quiere decir que tienes techo. ¿Y no esa es una bendición de Dios? Y nos levantamos, algunos corrimos a calentar agüita ahí en la estufa o lo que sea, pero hay estufa, ¿verdad? ¿No es la gracia de Dios en nosotros? Otros corrieron a la regadera. Qué bendición tener agua caliente cuando otros están bañándose allá en el río, en la montaña, no sé en dónde. Tenemos alimento, podemos respirar, caminar, ver todo lo que
poseemos, todo viene de Dios. Entonces dice Dios, adórame y alábame, y no tengas otros dioses. Otra cosa no puede hacer lo que yo he hecho. La razón, hermanos, solamente la revelación de Dios que venga a nuestra vida, que somos creación de Dios, y solamente por ese hecho nos debemos a Dios. Porque Él mantiene todo y Él sustenta todo. Mateo capítulo 5, verso 45. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre Dios, que hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. ¿Qué hace Dios? No solamente nos mantiene a nosotros. Hoy tú te levantaste y viste un techo, a lo mejor era de láminas de cartón, pero hay quien no conoce a Dios y hay quien no adora a Dios, y a lo mejor se despertó y lo que vio fue un techo de cristal, ¿verdad? Amaneció entre pañales, entre sábanas de seda. No es Dios quien lo está bendiciendo y no lo conoce, pero el hombre cree que es producto de su sabiduría, cree que es producto de su trabajo. El hombre cree que las riquezas que tiene es porque él se las ha ganado con su inteligencia. ¿Y quién lo hizo inteligente al mono este? ¿Quién lo hizo sabio? El artesano hace maravillas, el joyero crea joyas preciosas. ¡Ay, pero cómo le hallo para estas chuladas! ¿Y quién te dio las habilidades al joyero? ¿De dónde viene todo? Pero el hombre natural no puede entender las cosas de Dios, dice el apóstol Pablo. Tiene que ser Dios quien se las revele. Él sustenta y sostiene todo. Él hace llover sobre buenos y malos y hace salir el sol sobre justos e injustos. 36, 25, estamos en el Salmo. Dice, antes que los montes fueran formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Estoy en la sabiduría. Vamos al Salmo 130. Híjole, Dios mío. Salmo 136. 25. Dice, el que da alimento, ¿a quién? ¿A quién? ¿Por qué? Decimos, Señor, ten misericordia de mí. ¿Sí decimos? Perdón, estoy de calor. Ten misericordia de mí. ¿Estaremos diciendo bien? Gracias, Señor, por tu misericordia. Porque la misericordia es un don de Dios o una bendición de Dios para aquel que no se la merece. Que allá afuera hay mucha gente que no se merece el favor de Dios, mas sin embargo Dios derrama su misericordia. Anoche estaba en la cantina, anoche estaba en el ¿cómo le llaman ahora? En el antro, ¿verdad? Baile que baile, con una mujer que no era ni su esposa, y diciendo un montón de cosas, chupe y chupe, haciendo cualquier tipo de barbaridades. Si Dios fuera solamente justo, no, pues ahí mismo le cae un rayo y veamos cómo le pasó a este cuate de hace 8 días, ¿cómo se llamaba tú? A Coré. Y la justicia de Dios, ¡pau! Se acabó. Pero entonces opera la misericordia. Dios dice, tantito, me voy a esperar tantito para ver si este se arrepiente. Misericordia divina. Dice, Él da alimento a todo ser viviente. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Aunque no se lo merezca, Dios sustenta todo y nos da alimento. ¡Qué impresionante! ¡Qué tremendo!
Teníamos un amigo, un conocido, que le decía el jarocho. Un cuate tremendo, pero tremendo. Duró años, ¿verdad? ¿Cómo cuántos años duraría? ¿Unos 20 años? Metido en alcohol, droga, todo, y hacía de todo. No trabajaba, no nada, y vimos durante todos esos años cómo no le faltaba nada, ni siquiera su alcohol, ni siquiera su... Dios lo sostuvo tantos años. Y le hablábamos de la palabra, pues sí, nos daba el avión y todo, pues él seguía en su vida. Porque para siempre es su misericordia. El hombre natural, toda la creación en general, se debe a Él, porque Él es su creador y Él es su sustentador. Muchas personas dicen, y yo lo decía mucho tiempo, yo obedecer a Dios. ¿Yo? ¿Por qué? ¿A mí Dios qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? Me ha quitado. Me quitó a mi papá, me quitó, y empezaba a hacer la larga lista. ¿Yo qué le debo de obediencia a Dios? ¿Por qué o qué? Nomás en contra de Dios. Ya hay gente así, no nos hemos encontrado. Oye, mira que Dios te ama. ¿Yo qué tengo que ver con ese Dios? ¿Yo qué tengo de Dios? ¿No? Porque contamos solamente las malas, pero no vemos todas las bendiciones que tenemos de Dios. Dice, ¿yo por qué le puedo obedecer? Yo no le pido nada. Es más, Él nunca me ha dado nada. Así que no le debo nada. Al pueblo de Israel también le dice, oye Israel, vemos en el verso 2, vamos para allá, ya quiero terminar. Verso 2 de Éxodo. Éxodo 22. Tenme paciencia, amor. Ya me conoces hace muchos años. Ya sabes que le tienes que andar adivinando conmigo ahí. Dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy tu libertador, le está diciendo. Yo soy tu libertador. Y le dice, ¿por qué es? Dice, primero, te saqué de la tierra de Egipto. Y después le dice, de la casa de servidumbre. Yo te saqué del mundo donde tú eras un esclavo. Conocemos parte de la historia, pero Dios se lo está, le está haciendo referencia, porque solamente le está diciendo esto. A nosotros nos dice esto nada más: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Para nosotros hasta ahí llegó, ¿no? Pues sí, estaban en Egipto y eran esclavos y Dios los sacó, pero para los israelitas tenía que decir mucho. Hablaba de nada más de 400 años de sufrimiento, de 400 años de esclavitud, de 400 años sin identidad, de 400 años sin poder decidir, sin poder hacer nada. La voluntad era la voluntad del faraón. Ellos hacían la voluntad de faraón. Ellos no tenían libertad ni siquiera de pensamiento. Nosotros no sabemos lo que es eso. De veras no sabemos lo que es eso. Hay por ahí un leve bosquejo de algunos que Dios nos ha dado la grandísima bendición de estar en algunos lugares, ¿no? En algunos seminarios, en un curso bíblico, y de pronto perdimos la libertad.
éramos libres. Y de pronto cuando yo llegué a un lugar de estos, perdí todo, ¿no? Ya no eran números como el de Cumbel, a ver el número 700, no, ya no eran números. Seguía teniendo mi nombre, pero ya yo no tenía voluntad. Otro era el que decidía por mí, otro decidía qué horas me tenía que levantar, a qué horas me tenía que acostar, otro decidía qué cosas podía tener, qué no podía tener. Decidían por mí todas las cosas y tenía una aparente libertad. Pero ni siquiera un poco de lo que era el pueblo de Israel en el Egipto. Esclavos, latigazos, imagínate tú lo que quieres. Al israelita Dios le estaba recordando eso. Acuérdate lo que vivías, acuérdate de tu dolor, acuérdate del sufrimiento, cómo clamabas a mí, cómo pedías ayuda. Acuérdate. Bueno, pues yo soy el que te saqué de ahí. Donde tú eras un sirviente. Al israelita le recordaba el poder de Dios. 10 plagas en Egipto. ¿Sí fueron 10? 10 plagas. ¿Vieron el poder de Dios? 10 plagas. La última veíamos era la muerte de los primogénitos. Y de los israelitas, donde estaba la sangre del cordero, nadie, ni un primogénito murió. Y salieron como Dios se lo había prometido a Abraham, con las bolsas bien cargadas de dinero. Vaya para Génesis. Capítulo 15, verso 13 y 14. ¿Qué dice? Dice, entonces el Señor dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Éxodo 12, 33 al 36. Verso 31. Dice, e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id servir a Jehová como habéis dicho. El faraón está hablando. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Dios les había prometido que iban a salir ricos, y salieron ricos. ¿Ok? Por esa razón está diciendo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Oye Israel, dice en Éxodo 6, en Deuteronomio 6, oye Israel, vuestro Dios uno es. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
Entonces Él tiene derecho sobre el pueblo israelita. ¿Por qué? Porque Él es su libertador. Primero, el pueblo de Israel no existiría si no fuera por la obra de Dios. Después Él permite que vayan a la esclavitud y después Él mismo los libera y los saca. Entonces Él tiene el derecho sobre el pueblo. ¿Cuántas cosas le recordaba al hebreo o al israelita esto? Las 10 plagas en Egipto, la apertura del mar, maravilloso. Nosotros no nos dice nada porque no lo vemos, ¿no? Les dio agua en Mara, aguas amargas, y se las endulzó por un árbol que había por ahí. Les dio el maná, lo sustentó con maná durante casi 40 años. Les dio agua de la roca, les dio carne, lo sustentó. Dice que su vestido nunca se envejeció y sus zapatos se desgastaron. Todo esto lo veía el israelita. Y para nosotros los creyentes, ¿por qué? Porque es este mandamiento, porque Él es nuestro Salvador. Dice, de la misma manera que Dios envió a Moisés, de la misma manera, porque Moisés es un tipo de Jesús, es el Mesías para Israel. De la misma manera como Él envió a Moisés a liberar a su pueblo de la esclavitud, mundo ya sabemos es, Egipto es el mundo, Satanás gobierna al mundo. Así nosotros, tú y yo estábamos en el mundo y éramos gobernados por el enemigo, por Satanás. ¿Sí estamos conscientes de eso? Rápidamente, para no entretenerme más, vaya usted a Efesios capítulo 2, versos 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Entonces dice aquí en Efesios, dice que nosotros estábamos muertos, delitos y pecados, ¿no? Vivíamos como, conforme a qué, a la corriente de este mundo. ¿Qué más habla? ¿Qué más? ¿Qué habla del príncipe de la potestad? Bueno, entonces lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que nosotros éramos esclavos de aquel, del príncipe de la potestad del aire. Hacíamos lo que él nos decía. No teníamos voluntad propia. Olvídese usted del famoso libre albedrío, que libre albedrío y que libre albedrío y que libre albedrío. Usted y yo no hacemos nada si no tenemos algo anterior por qué hacerlo, una motivación anterior a hacerlo. Y ahí perdió la libertad. Podemos decidir, es otra cosa, pero libre albedrío no, porque antes de que hagas algo estás motivado por algo. El príncipe de la potestad del aire, que es el que gobierna todo esto que está fuera de usted, todo esto, tiene cualquier cantidad de dardos de fuego, ¿cierto? Él gobierna. ¿Cómo gobierna este mundo? ¿Cómo? A través de la mente. Él pone en la mente de las personas, así como Dios pone en nosotros el querer como el hacer, Satanás a través de los pensamientos gobierna a la humanidad. Satanás es el que dicta modas, el que dicta todo lo que nosotros vemos allá afuera, todo está impulsado por él. La televisión, los medios de comunicación,
todo está dominado por Él. Entonces nosotros éramos esclavos. No sé si me explico en esto, no que no lo entiendas, no sé si me explico en esto. Aún nosotros el día de hoy de pronto actuamos guiados por nuestra mente. Llega un pensamiento, lo recibo y entonces empiezo a actuar. Porque aquel tiene poder impresionante. Éramos sus esclavos. ¿Cómo vivía? Nada más tengo que retroceder un poquito a mi vida pasada. Aunque yo sé que usted me dice que ahí dice la Escritura que no traiga la memoria de las cosas pasadas, pero no se refiere a eso. No se refiere que no recuerde mi vida pasada. No. Pero yo tengo que recordar de dónde me sacó el Señor. Porque le decía yo hace 8 días, el que se olvida de su pasado está condenado a volverlo a vivir. Y yo tengo por necesidad que ver cómo vivía yo en el mundo, para que después de ver cómo vivía en el mundo, valorar lo que tengo el día de hoy y poder tener un corazón agradecido y adorar al único Dios verdadero. Porque si no, yo le ando dando crédito a otras personas. ¿Sí me explicó? Cuando yo salí de la escuelita, había dos personas que se adjudicaban mi libertad, porque mi libertad fue sobrenatural. La libertad que Dios me dio a mí de la prisión fue de una manera sobrenatural. Estando sujeto a un proceso con muchas acusaciones en mi contra, Dios me sacó de una manera impresionante. Sin tener por qué salir, Él me sacó. Pero había dos personas que se atribuían mi libertad, porque como fue así espectacular para mí, no, es que yo. Bueno, yo no quiero quitarle crédito a ninguno de los dos, pero yo solamente sabía en mi corazón, y lo sigo sabiendo, que fue Dios el poderoso el que a mí me sacó. Haya sido por medio de uno, haya sido por medio de otro, yo a quien acudí y a quien clamé fue a Él. Señor, estoy en tus manos. Señor, lo que tú digas, eso va a suceder. Punto. El crédito se lo atribuyen las personas, el crédito yo se lo doy a Dios, porque yo acudí a Él. Y yo me debo a Él porque Él es mi libertador. Mandó un día a Jesucristo así como el pueblo de Israel clamaba, gemía por el dolor en su vida. Así gemía yo por la liberación de las cosas que traía yo en mi vida. Así gemía y clamaba. Con mi boca rechazaba a Dios y blasfemaba en contra de Dios, pero en mi interior, la parte que Dios había soplado en mi espíritu, sabía que Dios existía aunque yo lo negara. Aunque lo rechazara, internamente yo sabía que Dios existía y yo clamaba desde mi interior a Él: Señor, libérame, Señor, sácame de estas cosas que yo estoy viviendo. Y al igual que al pueblo de Israel, Dios escuchó mi clamor, escuchó mi gemir, no oyó mi voz, Él vio mi corazón, Él vio mi sufrimiento y envió a su Hijo amado Jesucristo para morir en la cruz del Calvario, para darme esa libertad tan anhelada, tan esperada y tan deseada por mí. Este fue el Moisés que vino a liberarme a mí, vino a liberarte a ti, que también eras esclavo en el mundo y que seguías la corriente del príncipe de la potestad del aire y no podíamos callar, no podíamos dejar de hacer y de cumplir sus demandas. Al libertador Jesucristo lo mandó y me dio todos los recursos que yo necesitaba para poder creer en Él. Envió a un libertador, envió a un salvador, envió a un sanador, porque sanó mis enfermedades y sanó mis dolencias y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Sanó mi mente, sanó mi cuerpo, sanó mi alma.
y me dio principios y me dio el poder para poder seguir adelante. Por esa razón yo me debo a Él, me debo en gratitud a Él, porque de la ingratitud viene la idolatría, lo vimos en Romanos. De la ingratitud viene la idolatría. Si no le doy gracias a Dios, le tengo que dar gracias a alguien o a algo. Pero ni alguien ni algo puede hacer ni podrá hacer por mi vida lo que Dios ha hecho por mí. Ni alguien ni algo. El que lo ha hecho ha sido Él. Y le pido que todos los días de mi vida yo tenga esta actitud de gratitud hacia Él. Hoy estoy cumpliendo 66 años de edad. Y hace muchos años, cuando yo tenía 17 años, me encontraba yo en un tugurio ahí en la Ciudad de México, en un lugar de lo más bajo no me refiero a muchas cosas, de lo más bajo, de lo más, usted no conoce lo que es una pulquería, una de las pulquerías de lo más pobre, de lo más inmundo que había. Ahí me encontraba yo, completamente borracho, completamente drogado, completamente desahuciado, sin esperanza, sin ver un futuro, sin ver nada en mi vida. No había nada en mi vida para adelante. Yo estaba resignado a morirme de esa manera. Ya han pasado muchos años. Hoy me está dando la bendición de cumplir 66 años, profundamente agradecido con Dios, porque Él me rescató de aquello y me rescató de muchas otras cosas más. A veces me dicen, es que eres muy legalista. Es que no soy legalista. Solamente trato de difundirte, trato de transmitirte, trato de decirte lo que dice la palabra de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te postrarás ante nada ni ante nadie, porque solamente a Dios te debes. Él es tu creador, Él es tu sustentador, Él es tu sanador, Él es tu libertador. Y Dios es un Dios celoso. Así como cela el marido a la esposa, así Dios cela a su pueblo. Así Dios quiere que vivamos agradecidos con Él. Así Dios nos muestra día con día las maravillas de sus obras, porque quiere que vivamos agradecidos, para que le adoremos, para que bendecirlo, para glorificarlo, para honrarlo, para que dependamos de Él, 100% de Él. Veíamos en la mañana lo que Jesús decía, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Cuántas veces quise juntarlos a ustedes como la gallina junta sus polluelos y no quisieron? Ese es el lugar que Dios quiere para ti y para mí. Él quiere que estemos bajo sus alas. Él es un padre amoroso, Él es un marido celoso que cela a su esposa, la quiere solamente para Él, porque la quiere bendecir, la quiere amar, la quiere glorificar, la quiere levantar, la quiere exaltar. Somos la esposa del Señor y somos sus hijos, y quiere tenernos bajo sus alas, porque solamente ahí estamos protegidos, solamente ahí estamos cubiertos. Él no nos quiere tener aquí por egoísmo, no, te quiere tener ahí porque sabe que es el único lugar a través del cual vamos a encontrar bendición, y Él nos ama y nos quiere bendecir. Por eso te lo dice: no te hagas dioses ajenos delante de mí. Yo soy el Señor tu Salvador, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo soy tu Dios. ¿Y sabes para qué lo dice? ¿Sabes cuál es el origen de todo esto? Porque Él quiere que nosotros tengamos fe en Él, creamos en Él. Por eso se revela de esta manera, a través de sus obras, a través de sus maravillas, porque quiere mostrarnos su poder para que nosotros tengamos fe en Él. Y la fe se manifiesta a través de la obediencia. Cierre sus ojos, amadísimo Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde.
Porque tú nos amas tanto, Señor, y nos anhelas tanto y nos deseas tanto, Señor. Que tu placer, tu amor y tu deseo es para nosotros. Somos, Señor, tu esposa. Tú eres el marido, Señor. Desde la antigüedad te revelaste hacia el pueblo de Israel. Yo soy tu hacedor, tu marido. Como un marido, Señor, nos has cuidado a una esposa. Y nos dices, pero solamente veme a mí. Yo soy tu sustentador. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, rogamos a ti, clamamos en esta tarde, Señor, que no permitas que en ningún momento doblemos nuestra rodilla, no solamente física, pero ni aún en nuestro interior, y le rindamos culto a otra cosa que no sea a ti, Señor. Que no sea a ti, Señor. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado. Nos has dejado tus mandamientos. Pon en nuestro corazón lo que ya has hecho, el poder para poderlos cumplir. Gracias, Señor, en esta hora. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén.